Bueno, muy buenos días a todos ustedes, aunque creo que ya son tardes, aquí son las 12:20, pero estén donde estén, en el otro lado del charco, allá atravesando el Atlántico, en el sur, en la Argentina, que hay algunos amigos por allá, o aquí en América Latina y es particularmente en México, pues les mando un gran saludo. Eh, He tenido muchas respuestas de la grabación que di ayer, que empezó como un ensayo y decidí seguirme porque me agarré del hilo de las ideas y entonces ya no me quise soltar de él. Hay algunas personas que me hicieron, algunas amistades, no puedo decir personas, amistades, que me hicieron algunas preguntas en torno a lo que comenté el día de ayer sobre el experimento de Rendija. Y quiero aclarar algunas cosas, también algo relacionado sobre el subconsciente y otra situación relacionada con la dualidad onda-partícula. Bueno, creo que lo más relevante o la pregunta que me pareció muy atinada es lo referente a que en el experimento de la rendija les mostraba yo el patrón que se generaba cuando había un observador o un instrumento de medición, para ser más claro, se generaba se enviaba la partícula y la partícula atravesaba la rendija y de la rendija iba a generar un impacto en una placa que registraba los impactos de las partículas. Y en este caso, pues es muy coherente lo que se está viendo porque la partícula se comporta como tal y da un patrón de dos marcas. Y dice, esto es cuando hay un observador o un instrumento de medición. Me hicieron una observación muy interesante. Me dijeron, bueno, ¿y cómo sabían los experimentadores que iba a generar este patrón? ¿Cómo lo midieron? Es una pregunta interesante. Si aquí no había un observador, ¿cómo midieron este efecto? Bueno, lo que pasa es que se observaron las placas después de que se había realizado la experimentación. Entonces ya nada más se observó el efecto, no el experimento en sí mismo. Entonces esto explica por qué hay esta enorme diferencia en estos dos patrones. No sé si con esto quedó claro, pero lo resumo. El experimento de la rendija fue lo que creó una gran expectativa, una gran inquietud en todas estas personas o físicos que se dedicaron al estudio de la mecánica cuántica, del papel del observador que tenía sobre el experimento, que hasta nuestra época sigue siendo un factor muy inquietante o muy interesante, muy, ¿cómo podría yo decir?, escurridizo de la física y que habla del papel que tiene el observador, o sea, el papel de la conciencia, para ser yo más preciso diría eso, ¿no? El papel de la conciencia tiene un efecto sobre la generación del fenómeno. Por otra parte, cuando otra persona me dijo que había en la mecánica cuántica el concepto de que la onda al transformarse en partícula, la partícula al transformarse en onda, se generaba energía. Y quiero decir lo siguiente, estamos hablando aquí de una forma de ver, no estamos hablando de un proceso en el cual haya liberación de energía. Por ejemplo, aquí en la hipótesis de Bohr, hay un brinco, digámoslo así, de un área, de una órbita a otra, y cuando hay un brinco sí hay una liberación de energía. Pero el verlo como onda o el verlo como partícula es simplemente afirmar que existen dos formas de observar el mismo fenómeno, o más bien una forma de intuirlo y otra forma de darle una precisión o como dicen los físicos, un momentum para decir, aquí estaba, si lo detengo, aquí está, pero de hecho estamos viendo una onda. En fin, espero que me haya dado a explicar. Pero en este proceso de ver o en ese acto de ver no hay propiamente un intercambio de energía. Eso quiero dejarlo bien claro. Donde hay
una liberación de energía es precisamente lo que le valió el premio, el premio Nobel de la física a Alberto Einstein, que aquí lo comento, y es el experimento del efecto fotoeléctrico, perdón, ¿sí? Donde la luz choca, perdónenme, es que esto, a ver, aquí sí, donde la luz choca, y al chocar, uy, esto está cambiando, ok, y al chocar genera una emisión de energía, ¿sí? Eso es el efecto fotoeléctrico. Ahí sí estamos diciendo que la energía se libera, y se libera en forma de cuantos, y es lo que se detecta. Y es una de las cosas básicas de la mecánica cuántica. Bueno, habiendo ya dicho estas cosas, sobre el subconsciente voy a manejar después, o voy a hablar de los procesos inconscientes, que son interesantísimos y que desde mi punto de vista sí tienen que ver con la mecánica cuántica, por lo que les voy a decir, pero esto yo creo que ya va a ser ya en la tercera parte, porque ahorita me voy a ubicar en un proceso muy, muy, muy interesante, que es parte del seguimiento de las investigaciones que se dieron entonces sobre la mecánica cuántica. Ya hablamos del gato de Schrödinger, ya hablamos de la actitud de los de la escuela de Copenhague, que decían que mejor no se metían en rollos, y que mejor se ponían a calcular y generar resultados, porque el asunto de ponerse a especular por qué se generaba uno y por qué se generaba otro, generaba otros dos resultados, generaba muchos problemas. Bueno, ahora volvamos a Alberto Einstein. Cuando se generó o se produjo toda esta contradicción de la interpretación de Copenhague, Schrödinger salió con esta hipótesis del gato de Schrödinger, mitad vivo, mitad muerto, o sea, en un estado intermedio que representaba todas las posibilidades, y para la mecánica cuántica que maneja las cosas así, todo es una situación de probabilidades. Entonces, el gato puede estar vivo, puede estar muerto, puede estar medio vivo, medio muerto, puede estar en todos los estados posibles, y solamente al quitar la puerta para ver el gato, podemos determinar con nuestra visión si el gato está vivo o está muerto. Y con el permiso de ustedes, interrumpo unos segundos y enseguida continúo. Ok, les ruego una disculpa si hoy en el teléfono, estoy en el consultorio y esto que estoy haciendo es muy casero, pero creo que está bien, porque este ambiente de informalidad me ayuda a expresar mejor las ideas. Bueno, les decía que toda esta contradicción que ocurrió sobre la interpretación de Copenhague y la reunión de los físicos, de Schrödinger, que llegó al otro extremo y dijo: todo esto es un asunto de posibilidades, y mientras la caja no se abre, el gato está en un estado indeterminado hasta que nosotros hacemos la observación. O sea, hasta que el cerebro, fíjense bien, elige qué es lo que queremos ver. Eso es lo verdaderamente increíble. Disculpen, pero quiero seguir con la idea porque esto es bien interesante. Entonces les decía que todo este asunto de lo de Schrödinger tomó el otro extremo, porque ya no hablaba de porcentajes de posibilidades, de decir, de que era solamente un artefacto matemático, de decir, es el 50%, el 50%, o es así, trátenlo como un estado que no es explicable, pero que ocurre así, que nos sirve para nuestros cálculos matemáticos y llegar a conclusiones. La situación que, como decía, Schrödinger llegó al otro extremo para decir: no, todo está en un estado indeterminado y todo está entremezclado hasta que se hace el efecto de la observación. Y eso es más coherente con el experimento de rendija y con lo que se ve en él. Bueno, entonces Einstein nunca se tragó eso, y nunca se tragó eso porque simple y sencillamente estaba en contra de
de lo que había sido el hijo de su vida, la relatividad. Entonces no podía él concebir ese principio de localidad que señalaba que algo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Esa es una concepción que se tiene en mecánica cuántica, el principio de no localidad. Entonces llevó las cosas a otro extremo y discutía mucho con Bohr sobre estos conceptos, y de hecho quedó un poco enemistado con él, o lejano, no puedo decir enemistado, sino más bien acabaron simplemente cada quien casado con sus propias ideas. Y dicen que había discusiones un poco metafóricas entre ellos, diciendo, bueno, es que tú no puedes decirme que si yo dejo de ver la luna deja de existir. Entonces, eso decía Alberto Einstein, y la contestación de Bohr decía, bueno, es que tú no sabes que la realidad es más extraña de lo que tú te puedes imaginar. Y se enfrascaron en esas cosas, y nunca accedió Alberto Einstein a considerar eso, o a darle una validez. Por si fuera poco, Alberto Einstein, en 1935, para hacer más válidas sus demostraciones, hizo un experimento mental, entre comillas. O sea, lo llevó al plano exclusivamente matemático, porque en ese entonces no se tenían los instrumentos necesarios para comprobar esa formulación que había hecho Alberto Einstein. La formulación de él fue auspiciada por dos físicos también, que eran Podolsky y Rosen. Estos físicos eran rusos, uno de ellos por lo menos, el otro no recuerdo de origen eran, pero eran de diferentes nacionalidades. Y convocó a estos rusos a hacer esta famosa ecuación, que le llaman ahora la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. En esta paradoja resulta que si se rompe una partícula, si se le parte en dos y se lanza en destinos opuestos, se les da un giro simultáneo, por ejemplo, no simultáneo, más bien se le da un giro a una sola de estas partículas, o la mitad de una partícula, que ya constituye otra partícula, y se le mide una cosa que se le llama spin, que es el giro de la partícula. Y paradójicamente, desde un punto de vista matemático, encontró que la rotación de la otra partícula ocurría en el mismo sentido y ocurría al mismo tiempo. Obviamente, Alberto Einstein no se la creyó, y no se la creyó porque violaba la ley de la relatividad, que señala que no puede haber ningún objeto más veloz que viaje a la velocidad de la luz. Entonces, no puede ser que las partículas se estén comunicando a una velocidad superior a la de la luz. Eso es lo que él pensó en ese momento. Y tan inquietante fue para él que le llamó el Spooky Effect, que significa el efecto fantasmal a distancia. Y esto le generó una inquietud que no dejó de considerarlo como un artefacto matemático, una curiosidad matemática, que no le llevó a otra conclusión. Y aquí están las conclusiones del experimento mental. Einstein y sus colaboradores concluyeron que lo que se observaba era en realidad un artificio matemático, pues nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, este experimento, que fue hecho en 1935, se llevó a la congeladora prácticamente durante 30 años. Fue hasta el año, o durante 25 años, fue hasta el año de 1960 aproximadamente, en que John Bell trae a escena nuevamente el planteamiento teórico de Alberto Einstein y sus colaboradores del EPR, y en 1964 hace su teorema de Bell, y este teorema de Bell en realidad es haber retomado el experimento mental de Einstein,
haberle hecho un tratamiento matemático, no me voy a meter más en Honduras porque no sé matemáticas, pero le hizo un tratamiento matemático muy sofisticado que le llamó las inigualdades, perdónenme, porque en inglés me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, son las inigualdades del experimento este, donde realmente hace o señala un error matemático en el planteamiento de Einstein y por qué se habían equivocado. Entonces, él nuevamente en su replanteamiento hace una especie de diseño del experimento para que no tuviera lugar a errores. Y en ese entonces ya se contaba con una cierta tecnología para desarrollar este experimento. Entonces ocurre que llega un físico extraordinario, un físico práctico, cuyo nombre es Alan S. Aspect, en 1963, y hace el experimento, lo realiza con fotones. Y ahora les voy a pasar un video para que vean qué es lo que determinó Alan Aspect, que aún vive y que recibió, curiosamente, paradójicamente, ahora si hablamos de paradojas, el premio de Alberto Einstein en Francia. Vamos a ver. El entrelazamiento coincidió con el desarrollo del láser, lo que posibilitó estos experimentos. Cuando leí el artículo de John Bell, descubrí lo que era el entrelazamiento, y fue absolutamente fascinante. Leer el artículo fue un shock, algo como el amor a primera vista. Explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre las bases de la mecánica cuántica podía resolverse haciendo un experimento. Yo era un experimentalista, quería participar a zanjar aquel debate. La base del experimento es producir pares de fotones que vuelen en direcciones opuestas. Y después, cuando estén separados 12 metros, medir exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos medidas separadas por 12 metros deben estar separadas en el sentido de la relatividad. ¿Qué quiero decir? Que lo que mido en un lado no debería poder influir en el resultado de la medición tomada al otro lado. Este es un punto crítico. La relatividad nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Es decir, que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar al otro extremo de este experimento. Y para eso era necesario que pudiera cambiar la orientación de mis polarizadores unos nanosegundos. Lograr eso era parte nueva y crucial de mi experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones pueden polarizarse vertical y horizontalmente, o polarizarse a 45 grados. Un par de fotones EPR entrelazados es polarizado vertical y horizontalmente de forma simultánea. Esto es muy raro, tan raro como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? Y en esta extraña situación, encontré lo que había predicho la mecánica cuántica, que sea cual sea la dirección de medición en un extremo, si decido medir en la misma dirección en el otro extremo, descubro que los dos fotones parecen alineados en la misma dirección. Eso significa que los resultados de las mediciones están fuertemente correlacionados, más correlacionados que ninguna correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando dos fotones están separados 12 metros, siguen comportándose como un único objeto. Einstein creía que esto no era posible porque significaría que hay una especie de inquietante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos reconciliar el resultado del experimento
Con una imagen que queremos construir, tenemos que meter la inquietante acción a distancia en el conjunto. Einstein nunca comprendió realmente la diferencia fundamental entre la teoría clásica y la cuántica. Por eso le resultaba tan difícil aceptar cosas como el principio de incertidumbre. Pero la teoría cuántica está de acuerdo con la observación. Dios sí que juega a los dados con el universo. Hasta aquí llega la película, que yo creo que es interesantísima y además planteada por alguien que hizo el experimento y que aún vive y que da una interpretación muy rara de cómo podemos concebir la realidad. ¿Qué quiere decir esto a nivel de nuestros sentidos? Quiere decir que las cosas las estamos viendo separadas. Si yo me voy a un plano más filosófico, aunque esto es más abocado a las partículas, no tendría yo elementos para decir que eso no ocurre con las cosas en general. Entonces, al decir que no estamos separados, o de lo que estamos hechos, y aunque suene raro, pues es así, no estamos separados. Aquí se demuestra a nivel de partículas. Todavía no se hace, hasta donde yo sé, y me explicó algún amigo físico, que no se ha hecho a nivel digamos, de cuerpos grandes, o de moléculas, o de sustancias ya más elaboradas. Porque el hecho de hacer un experimento de ese tipo sería muy difícil poderlo valorar. No lo sé, o sea, no me puedo imaginar cómo se puede romper un cuerpo y lanzarlo en direcciones opuestas para eventualmente hacer los actos de medición. Es como clonar algo, ¿no? Pero creo que este experimento, si yo regresara al siglo XX, diría, creo que yo el premio Nobel, con todo respeto, no se le hubiera dado a Alberto Einstein, sino probablemente a Schrödinger. Bueno, Schrödinger recibió el premio Nobel, pero era un genio, indudablemente. Y más John Bell y este físico práctico que pudo experimentar y llevar a la realidad un experimento de esa naturaleza, que desde mi punto de vista simple y sencillamente fue extraordinario. Bueno, entonces, si nosotros pasamos ya seguimos en el siglo XX, David Bohm llega a una conceptualización de este tipo de fenómenos de una forma más amplia todavía y más compleja. Él habla de un orden implicado y del universo holográfico. Al hablar de un orden implicado, está diciendo David Bohm, que por cierto fue amigo de Alberto Einstein y fue amigo del mismísimo Jiddu Krishnamurti, el filósofo oriental. Él decía que la realidad la realidad tal como la concebíamos era simple y sencillamente un holograma de la totalidad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quería decir con el orden implicado? Que cada punto de la realidad, o de lo que estamos viviendo, de la realidad, es simple y sencillamente contiene todo el universo en sí. O sea, cada punto del universo contiene la totalidad del universo. Entonces, lo que vivimos es un holograma. Es como se hace con un rayo láser. Al emitir un rayo láser sobre un punto del holograma y proyectarlo desde un punto determinado, se va a proyectar una imagen en tercera dimensión atrás del holograma, atrás de la fuente donde está el holograma. Entonces, eso es la totalidad. Quiere decir que todo está implicado, que todo está relacionado, que todo está entrelazado. Esa es la palabra. Todo está entrelazado.
y al estar entrelazado está profundamente unido y constituye una realidad no dividida, una totalidad no dividida, esa es la palabra, no realidad, sino una totalidad no dividida. Entonces, lo que está haciendo nuestro cerebro, y lo que de hecho hace, es recibir todo ese entrelazamiento, o no todo, parte de él, y convertirlo en 3 dimensiones. Lo que reciben mis ojos, lo que reciben mis oídos, lo que recibe mi tacto, mi gusto, y en general los 5 sentidos, lo estoy convirtiendo en el cuerpo que habito, o que está en mí, el cuerpo, lo está convirtiendo en potenciales de acción. Es todo eso que tiene un aspecto ondulatorio, y que está entremezclado, mi cerebro lo está colapsando en partículas para poder reconstituir lo que es las 3 dimensiones. Porque de otra manera no podría yo vivir, no podríamos nadie vivir, si no estamos habitando en esas 3 dimensiones. Entonces, aquí vemos cómo el doctor Bohm señala y dice: en algún sentido el hombre es un microcosmos del universo. Por lo tanto, lo que el hombre es podría considerarse como una pista o vía al universo. Nosotros estamos envueltos en él. Esa era su postura filosófica del doctor Bohm, que estaba influenciada básicamente por su profundo conocimiento de la física, de la mecánica cuántica, de la relatividad, y de su propia teoría que él elaboró, que era el orden implicado, y donde señalaba: existe un orden implicado, una serie de variables ocultas que se esconden atrás de la realidad, y que nosotros de alguna manera solamente lo vemos parcialmente, porque el aspecto explícito de la realidad está naciendo y muriendo dentro del orden implicado todo el tiempo. Va y viene, va y viene. Esto que estamos viendo como movimiento, o lo que experimentamos como movimiento, es la muerte y el renacimiento simultáneo de esta realidad tridimensional. A ver, es complejo lo que acabo de decir, y no sé si se dio a entender, pero con mucho gusto trataré de explicarlo si alguien me pregunta sobre esto. Bueno, y aquí viene otro sujeto, otra persona, que tuve el honor de conocerla y que vino a Celaya por invitación de un servidor, y que nos dio una conferencia magistral verdaderamente extraordinaria. El doctor Karl Pribram. Él desarrolló su teoría holonómica sobre la memoria. Entonces dice que la teoría estuvo sustentada en los desarrollos matemáticos de Gabor y de Fourier. Lo hizo en conjunto con el doctor David Bohm, del cual fue amigo. Consiste fundamentalmente en que cada neurona contiene la totalidad de la memoria y que ésta opera esencialmente dentro de una red que está sustentada en la sinapsis y las dendritas. Esta fue la teoría del doctor Karl Pribram, y tenía obviamente una base cuántica. Cuando estuvo aquí lo explicó de una manera muy sencilla. Dicen que cuando uno tiene un concepto muy complejo, y así lo decía Alberto Einstein, nunca te va a quedar tan claro, o tiene que estar suficientemente claro para que tú se lo expliques a tu abuelita y lo entienda. Entonces, el concepto o la forma en que él lo explicó ante un público de compañeros doctores, compañeros de otras profesiones y gente común, fue de que al estar proyectando él una diapositiva sobre el cerebro, en aquel entonces usábamos proyectores con diapositivas, y la lente se podía quitar o se podía graduar el foco, y en ese entonces él al tener la proyección del cerebro, quitó la lente, y obviamente lo que vimos en la pantalla fue una mancha,
Y nos dice el doctor Pribram, que recién acaba de fallecer en el 2015, nos dice, pues así como ven, esto representa el orden implicado. ¿Qué quiere usted decir? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Entonces tenía aquí el proyector, quita la lente y la pantalla estaba aquí. Imagínense que esta es la pantalla. Entonces está proyectando la imagen y se ve una mancha. Se lleva la lente aquí y proyecta sobre esta parte. ¿Qué ven aquí? Pues veíamos la figura del cerebro completo. Se lleva la lente acá y se veía el cerebro completo también. Y lo vuelve a poner acá, el cerebro en esta parte. Y así. Quiere decir que cada vez que ponía el instrumento de medición o de observación en una parte, aparecía la imagen. Y quiere decir esto que la imagen estaba contenida en cualquier punto de esta cosa que le llamó orden implicado. Yo me quedé con la boca abierta. Dije, ¿qué estoy viendo, por Dios? O si era algo que a mí se me antojaba ver naturalmente, me están explicando que la imagen está contenida en todas partes. Está implícita, pero no se explicita o no se ve hasta que pongo el instrumento adecuado. Después a mí se me ocurrió otra analogía con esto. Y dije, y bueno, ¿y qué hay de los celulares? Si yo me llevara un teléfono celular al siglo XV, acabaría yo en la hoguera seguramente. Pero si el teléfono celular lo opero desde aquí, pues voy a oír la voz de alguno de ustedes, por ejemplo. Pero si el teléfono celular, en lugar de tenerlo aquí, está a 20 kilómetros, o a 30, o a 40, o 50, o la distancia que ustedes quieran, en otro lugar, la persona que lo escucha recibiría exactamente la misma señal. Entonces quiere decir que la señal, tal como la oigo, está en todas partes al mismo tiempo. Eso se llama principio de no localidad. Pero también me está diciendo que hay un orden implícito en todos esos puntos. Y que ese orden se hace explícito en el momento que tengo el instrumento adecuado para medirlo. Y me permitió entender el concepto del universo de David Bohm, de decir, el universo está en todas partes, está al mismo tiempo, está implicado, y solo necesitamos el instrumento de medición, que es el cerebro, para verlo, o para ver al menos una parte de él, que son lo que se definen en nuestro cerebro tridimensionalmente. Entonces esto me hizo entender toda esta, o comprender de alguna forma toda esta cosa tan maravillosa, de cómo es que todo está profundamente unido a todo. Hasta aquí dejo la plática, porque yo creo que es un motivo de reflexión profundo lo que se ha dicho aquí. Y después hablaré mañana más sobre el asunto de las nuevas apreciaciones que se tienen respecto al funcionamiento cerebral y la mecánica cuántica. Y desde luego, ¿qué tiene que ver la conciencia con esto? Muchas gracias.